Si hay un libro en la Biblia que cuesta a veces entender, que cuesta comprender, es Primera de Corintios. Primera de Corintios. Y cuando alguien lo mandan a predicar, la primera vez que me tocó predicar fue también de Corintios. Qué predicación más difícil, y ahora me toca nuevamente predicar de esto. ¿Y por qué a veces es tan difícil? Porque Primera de Corintios no es una carta elegante como otras cartas del Nuevo Testamento, como la carta de los Hebreos, que es muy fácil de leer, Efesios, que agrado leer Efesios, sino que acá hay pasiones involucradas. ¿Y por qué hay pasiones involucradas? Lo vamos a saber ahora. Me gustaría que primero recordáramos qué es lo que estamos leyendo, en qué contexto estamos. Los Corintios, la carta a los Corintios es una carta a los amigos de Pablo que constituían la iglesia en la ciudad de Corinto. Esta iglesia fue iniciada por Pablo en compañía de un matrimonio amigo suyo, Aquila y Priscila, el año 50 después de Cristo. Es decir, casi 20 años después de la crucifixión de nuestro Señor. En esta iglesia había todo tipo de gente, era muy cosmopolita, perdón. Habían judíos que eran cristianos, obviamente si no fueran cristianos no estarían ahí. Habían gentiles, es decir, gente que no era judía. Había todo tipo de gente, hombres, mujeres, ricos, pobres, toda clase de personas estaban mezcladas en esta iglesia. Y Pablo estuvo con ellos casi 2 años. Pablo andaba recorriendo el mundo predicando el evangelio, pero en la ciudad de Corinto, después de fundar la iglesia, se quedó casi 2 años ahí. Casi 2 años. Y al poco tiempo de irse Pablo de la iglesia, después de haber estado 2 años enseñando, le llegaron noticias que la iglesia tenía algunos problemas, que estaban surgiendo divisiones, que habían algunos miembros que estaban un tanto orgullosos. Eso tiene que ver con la pregunta que compartimos durante la lectura en delante, que habían algunos que estaban teniendo unas interpretaciones bien extravagantes de las enseñanzas bíblicas, y que habían algunas influencias extrañas, algunas influencias intelectuales que estaban llegando desde fuera de la iglesia, que no tenían su origen en la Biblia. Y dentro de todo, falta por agregar que habían algunos de estos miembros orgullosos que además estaban hablando mal de Pablo. Les mencionaban Pablo y arrugaban la nariz. Encontraban a Pablo medio rasquel y ya medio no le gustaba mucho pensar en Pablo, no le gustaba cómo predicaba, querían que ya estaban para cosas más profundas que Pablo. Por eso, la primera carta a los Corintios, la carta que estamos estudiando en esta serie de sermones, es la carta de un padre dolido. Es la carta de un padre dolido. Por eso cuesta a veces, cuesta seguirle la ruta de pensamiento, la ruta del discurso de Pablo, porque a veces tiene unos cambios bruscos. En el pasaje de hoy se nos pone a gritar y cuesta a veces entender por qué. Y esto se debe a que es la carta de alguien que está dolido, que está escribiendo desde el corazón. No sé si ustedes han tenido alguna conversación o han recibido una carta de alguien que está dolido con ustedes. Cuesta seguir una ruta, una línea de pensamiento clara, porque afloran las emociones. En esta carta hay harta emoción y hoy día se nota. Y yo quiero pedirles que tengan sus Biblias abiertas. ¿Ya? A mí me gusta predicar yendo muchas veces versículo por versículo. Pero, como les decía, este pasaje de hoy día es un poco más complejo, así es que hemos tenido que dividir el pasaje en distintas partes. Y yo les pido que tengan la Biblia abierta. Cualquier Biblia, sea la Biblia, la Reina Valera, que es la que me gusta a mí, sea la Nueva Versión Internacional, sea la Biblia católica, Biblia latinoamericana,
la Biblia de Jerusalén, tremenda edición. Tengan, por favor, sus Biblias abiertas, ¿ya? Y, como les decía, hay tres grandes secciones en, en el texto de hoy día. Y aquí yo también les voy a dar un dato importante que a veces cuando uno entra a la iglesia, nadie se lo enseña y a veces uno puede morir sin que nadie se lo haya dicho. En la Biblia, hermanos míos, todos esos subtítulos que ustedes ven en negrilla, aunque están en la Biblia, no son parte de las Escrituras. No son parte de lo que Pablo escribió. Por ejemplo, si en la Biblia que ustedes tienen en la mano, antes del versículo 18 dice, insensatez de la sabiduría humana, eso no lo escribió Pablo. O cuando, antes del capítulo 4, se habla de apóstoles de Dios o administradores, o tiene un subtítulo en negrilla, ese subtítulo no lo escribió Pablo, no es parte de la Biblia. Por eso a veces tenemos que sacarnos de la mente esos subtítulos y comprender mejor el texto. Y acá esos subtítulos nos traicionan, porque lo que empieza en el versículo 18 termina realmente en el versículo 7 del capítulo 4. ¿Y cuál es el principal llamado que nos hace Pablo? Nos hace Pablo en esta sección, desde el versículo 18 del capítulo 13 en adelante, que no nos engañemos. No nos engañemos. Hay personas que son muy inteligentes, muy astutas, y que nadie les vende gato por liebre, pero que son expertas en engañarse a sí mismas. Y a veces nosotros caemos en eso. Somos muy inteligentes, pero nuestro propio orgullo hace que nosotros mismos nos mintamos a nosotros mismos y nos creemos las mentiras que nosotros mismos nos decimos. ¿Y cuál es la primera mentira contra la cual nos alerta Pablo? Es la mentira de que creemos que podemos ser sabios ante Dios, siendo sabios a los ojos del mundo, siendo sabios en este siglo, como dice la Reina Valera, en este mundo, en este orden de cosas que vivimos hoy en día. Ser sabios como para que nos publiquen una columna en el diario, para que nos inviten a hablar en la televisión, ser sabios para que seamos populares. Pablo nos dice, primero, no se engañen siendo sabios, y sobre todo no se engañen basando su orgullo en los apóstoles. Porque acá, ¿qué es lo que pasó? Que nuestros amigos de Corinto empezaron a hacerse fans de algunos apóstoles. Algunos se volvieron admiradores de Pablo. Si estuvieran en el siglo XX, siglo XXI, a lo mejor pondrían un póster de Pablo en el living. Otros se decían hinchas de Apolos, otros de Pedro, y después cuando se juntaban en la iglesia decían, eso te lo enseñó Pablo. Yo soy seguidor de Apolo y Apolo tiene estas ideas y Apolo es más intelectual. Apolo es más profundo. Apolo estudió en la universidad. Apolo tiene un magíster, tiene un doctorado. Apolo lo escuchan en la radio, lo llaman a la tele. ¿Quién es Pablo? O no, Pedro es más duro, Pedro es más ácido, Pedro es más polémico. Yo soy de Pedro. Y así los amigos de Corinto empezaban a discutir entre ellos y a dividirse entre ellos según qué apóstol le gustaba. Y eso tenía dos problemas. Primero, que por poner sus ojos en un apóstol, en un predicador, como diríamos hoy en día, en un líder, en un pastor, empezaban a apartar sus ojos de Jesús. Empezaban realmente a poner su fe, su esperanza en un líder y no en Jesús, que es realmente quien murió por nosotros en la cruz, que nos salvó. Y en segundo lugar, empezaban a pelearse tontamente entre ellos.
empezaban a pelearse entre hermanos simplemente ¿por qué? Por el ánimo de creerse mejor. Y no sé si llegaron a ese punto cuando conversaron en el grupo, pero al final siempre nos gusta a nosotros, en todas partes del mundo, en todos los grupos sociales, en todas las sociedades, distinguirnos y ser mejores que otros. Nos gusta ser a lo mejor deportivamente los mejores en algún deporte, los mejores en el curso, y también armamos grupos de los mejores. Y nos gusta hablar de nosotros y ellos. Y así a veces nosotros nos creemos mejor que la gente de tal comuna porque somos de tal clase social, o porque tenemos tal alcalde, o a nivel de iglesia nos creemos mejor que otra iglesia porque nuestro pastor es encachado, porque nuestro pastor es de la U, por ejemplo, que nosotros tenemos un pastor de la U, gloria a Dios por eso, si no, no estaríamos acá. Hay iglesias que tienen pastores colocolinos, qué triste por ellos, nosotros no tenemos esa desgracia. Bueno, está siempre en el ser humano el deseo de separarse, de tener grupitos, y estos grupitos se separan de otros grupitos porque establecen diferencias a veces de origen muy tonto, como acá me gusta cómo predica este, y nos gusta separarnos porque nos da cierto aire de superioridad. Si yo estuviera unido con mi amigo aquí, o con Juanito que está allá en el otro grupo, sería igual que Juanito. Pero al separarme de él, me doy un aire de superioridad y un aire intelectual, un aire de sabiduría. Yo soy intelectual, soy sabio, puedo ir a tomarme un café al barrio Bellas Artes, en los tiempos en que se podía, o Alonso de Córdoba. Soy más inteligente, yo soy pragmático, yo soy filósofo, me creo sabio. Ese es el primer llamado que hace Pablo. No nos engañemos al poner nuestra esperanza, al basar nuestro orgullo, nuestra gloria en un líder, creyéndonos más sabios que otros. ¿Y cuál es la causa? La causa la da al final. Los apóstoles no son más que administradores, no son más que siervos de Dios, no son más que administradores del misterio del Evangelio que Dios les entregó para compartir con la gente. Y al final, según dice el 7, ¿qué cosa puede distinguir a los apóstoles? ¿Hay algo que los apóstoles no hayan recibido de la misma fuente de Dios? Y si al final todos lo recibieron de Dios, ¿por qué gloriarse como si ellos hubieran inventado el Evangelio? Como si Pablo hubiera, o Apolos, o Pedro, o Ángel Jara, o el obispo Tito, por ejemplo, hubieran inventado la salvación por gracia. Como si ellos hubieran diseñado el plan para que Jesús muriera en la cruz. Al final todos, chicos y grandes, todos recibimos la misma gracia de Dios. Y los apóstoles, al final dice Pablo en el 5, son personas que también van a ser juzgadas. Los apóstoles son muy apóstoles, pero no son más que siervos de Dios, que también van a tener que rendir cuentas ante Dios según cómo llevaron a cabo su ministerio. El segundo llamado que hace Pablo es a no engañarse de otra forma, y aquí es donde Pablo grita, donde parece que a Pablo ya no puede contener sus emociones, y emocionalmente, pero también con control, le grita a sus amigos, le grita a los corintios, a quienes sentía como unos hijos. Y eso está del 8 en adelante. Habla con ironía. Acá en el 8 al principio cuesta entenderlo. Dice, ya están saciados, ya son ricos, sin nosotros ustedes reinan. Cuando Pablo les dice que ellos reinan, que son ricos, que están saciados, que son inteligentes, que son sabios, que las tienen todas, que son perfectos, que son una maravilla, Pablo está hablando con ironía. Está hablando con ironía. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó acá? Que
los, eh, los amigos de Corinto estaban recibiendo malas ideas desde ellos mismos y de otra gente en el mundo. ¿Qué es lo que ellos creían? A ver, vamos a hacer un punto más. Esto ya lo vimos. ¿Qué es lo que ellos creían? Ellos creían que ya estaban en la nueva era del reino de Dios. Algo que nos enseña el Nuevo Testamento, la Biblia, es que nosotros ya estamos disfrutando el reino de Dios, pero todavía no. Ya estamos disfrutando de nuestra vida eterna, pero todavía no. Y nuestros amigos corintios creían que ellos ya estaban en la gloria. Y esto se daba por dos cosas. Primero, porque ellos tenían una muy buena situación económica, ¿ya? Ellos estaban en una ciudad que tenía dos puertos. Un puerto hacia el oeste, un puerto hacia el este, hacia el oriente, hacia dos mares distintos. Había mucho comercio, mucha riqueza, mucha influencia intelectual, muchos intelectuales dando vuelta, había de todo. Y la iglesia en ese momento no era perseguida, tenía un buen pasar económico. Además de tener buen pasar económico, Dios había bendecido a estos amigos de Corinto con dones espirituales. No me voy a detener acá hablando de los dones espirituales, dice la Biblia que existen, y estos amigos hablaban en lengua, profetizaban, a lo mejor sanaban enfermos, tenían un montón de dones. Entonces ellos empezaron a sentir que estaban en la gloria. Tenían una iglesia perfecta, una iglesia con dinero. ¿Y qué pasó? Que empezaron a sentirse orgullosos, a sentir que ellos estaban muy bien, y además empezaron a tener malas interpretaciones de las enseñanzas bíblicas. Malas interpretaciones que derivaron en energías motivadas por la influencia del mundo. ¿Por qué razón? Porque en ese tiempo empezó a circular en el mundo, y después ya se hizo muy fuerte, una corriente intelectual que se llamaba gnosticismo, que enseñaba que el cuerpo era malo, todo lo del cuerpo era malo, y el alma era buena. El espíritu era bueno. Eso es distinto a lo que enseña la Biblia. ¿Y en qué derivó? En que muchos amigos en Corinto creían que ellos ya habían resucitado. Creían que cuando les habían dicho que al creer en Jesús tenían una vida nueva, que habían pasado de muerte a vida, ellos asumían que eso era la resurrección final, y que ya estaban viviendo en el reino pleno de Dios, que estaba todo perfecto, estaban en la gloria, y por eso Pablo lo llama al orden y lo llama a la realidad, y les dice: ustedes son fuertes, ustedes son sabios, ustedes son ricos, ustedes reinan, pero mírenos a nosotros los apóstoles. Somos débiles, somos humillados, pasamos hambre, no tenemos dónde dormir, nos falta para vestirnos, nos escupen, nos torturan, nos meten preso, el mundo nos desprecia, pero ustedes, el mundo los ama, ustedes están perfectos en Corinto, pero nosotros los apóstoles, y a mí que empecé la iglesia en Corinto, nos está destinado por Dios el pasarla mal, el sufrir, el ser despreciados, el ser, como dice acá el texto, el ser la escoria, el desperdicio del mundo, el desecho de todos. ¿Y qué es lo que está haciendo Pablo con esto? Les está diciendo a sus amigos y a quienes él consideraba sus hijos espirituales: reaccionen, despierten. No están en el cielo. Ya pasaron a una nueva vida, pero no están en el reino definitivo de Dios. No se llenen de orgullo. Y así es como llegamos a
la tercera sección. Y en esta tercera sección, ¿qué es lo que hace Pablo? Les dice, ustedes son mis hijos. Yo no les estoy diciendo esto para avergonzarlos. Como, como ustedes pueden ver en el 14 en adelante, no los quiero hacer sentir mal por lo que les estoy diciendo. Es para que reaccionen, para que despierten. Ustedes a lo mejor podrán haber tenido muchos maestros después de mí, podrán recibir a mucha gente, pero el único padre que tienen en el Evangelio, acá no es que Pablo se esté poniendo en el lugar de Dios como Padre Celestial, sino que se está poniendo como una especie de maestro, padre humano, maestro. El único papá que tienen, el único que los crió en el Evangelio, que les reveló el Evangelio, fui yo. Y los trata como hijos y con amor y con dolor los quiere hacer reaccionar. Por eso aquí Pablo les habla desde el corazón. Y por eso a veces acá tiene Pablo estas salidas a veces un poco viscerales, pero cuando digo viscerales no estoy diciendo irracionales. Acá, que no se me malentienda, Pablo no está siendo irracional. Muchas veces el Espíritu Santo también lo mueve a uno para explotar, para estallar, para levantar la voz, para hablar desde el corazón, para decir las cosas pam, pam, vino, vino. Y aquí el Espíritu Santo mueve a Pablo para hablarle fuerte a los corintios y hablarles desde el corazón. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Llama a los corintios a ser humildes, a ser humildes como él, a dejar de creerse ese cuento de que estaban viviendo en la gloria, de que son perfectos, de que tienen dones, tienen riqueza, son intelectuales, son sabios, van a tomarse un café, Alonso de Córdoba, al barrio Bellas Artes, los van a invitar a hablar en la radio, los van a invitar a un matinal, a lo mejor, hoy en día en el siglo XXI. No, le dice Pablo, eso no es para ustedes, eso no es para los apóstoles, ese no es el camino de la cruz. Y hablando del camino de la cruz, Pablo les dice, las malas enseñanzas traen vanidad, hay algunos de ustedes que se han envanecido, y con los cuales Pablo dice que va a estar cara a cara. Dice Pablo, y de pronto a vosotros, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, sino en poder. Acá en Corintios, dentro de todas las personas que habían algunos que ya eran unos charlatanes, pero tenían mucho argumento intelectual. Y pasa también hoy en día en la iglesia. Incluso dentro de la iglesia, a veces uno encuentra líderes que son, como dice uno, muy estudiados, son muy estudiados. Han estudiado la Biblia, la ley y el derecho, han ido a la universidad, tienen magíster, son doctores, tienen un montón de recorrido, entonces saben mucho. Y como saben mucho, tienen muchos recursos intelectuales, muchos recursos argumentativos, convencen a la gente. Pero, ¿qué es lo que dice Pablo? No dice que el conocimiento esté mal. Ojo, no malinterpretamos a Pablo. No dice que estudiar esté mal. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que al final el reino de Dios no es un reino de palabrería, no consiste en palabras, sino consiste en poder. ¿En poder de quién? En poder del Espíritu Santo. Y acá no sé si ustedes han tenido la experiencia que algunos hemos tenido, que hemos encontrado a veces en la vida de la iglesia, o a veces nosotros mismos hemos caído en eso, personas que dan unos discursos perfectos, tac, 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 todo ordenadito, más ordenadito que este PowerPoint, que hablan súper lindo, tienen mucha labia, mucha palabra, son muy seductores, pero uno le queda la sensación de que como que no hay nada atrás, como que uno los escucha y después igual queda con hambre. Mientras escuchas a otras personas que a lo mejor no son tan estudiados, intelectualmente no son tan preparados, tampoco son ignorantes, si no, no podrían predicar, pero hablan poco y lo que hablan, lo hablan con poder.
Y cuando digo poder, no digo poder en el sentido de que hablan y, wow, bajaron ángeles, llovió oro, todo se llenó de luz, sino que hablan de una forma que uno siente que está siendo alimentado espiritualmente, que uno siente que hay algo detrás, que uno se acuerda de Jesús cuando decía que Jesús no hablaba como los escribas, porque hablaba como quien tiene autoridad. Y uno siente que ahí hay un discurso, hay unas palabras que no están vacías, sino que están respaldadas tanto por una vida íntegra, como era la vida de Pablo, como para decir, este no es de cartón, este es de verdad, como respaldadas por el poder del Espíritu Santo. El poder de la cruz. ¿Qué es lo que dijo Pablo hace unos pasajes atrás que estudiamos? ¿Qué es la cruz? La cruz es poder de Dios. La cruz es la revelación de Dios. La cruz es sabiduría de Dios. La cruz, al final, es ahí a donde tenemos que volver. Porque al final es el poder de Dios que se revela en la cruz, el poder del Espíritu Santo que convence a las personas para creer en la salvación que se entrega en la cruz, el poder que sostiene el reino de Dios. No un poder intelectual. Así como el reino de Dios no está sustentado en la fuerza física, no está sustentado en las armas, como en algunos momentos de la historia se quiso sustentar, no está sustentado en la espada, tampoco está sustentado en un discurso intelectual. Que no digo que el reino de Dios sea algo sin sustancia intelectual, que sea algo de ignorantes, no. El reino de Dios al final se sostiene en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, que era el poder que tenía Pablo y que no tenían estos charlatanes que estaban en la iglesia de Corinto. Eso, hermanos, es la predicación de hoy. ¿Y cómo podemos aplicar el pasaje de hoy día en nuestras vidas? Primero, no admiremos la sabiduría del mundo, ¿ya? Que no nos engañe, que no nos seduzca. Hay muchas cosas interesantes que podemos aprender, muchas cosas maravillosas. Por favor, leamos los libros. No solamente leamos, no se vuelvan monotemáticos. No lean solamente libros cristianos. No, por favor, que su casa esté llena de todo tipo de libros, ¿ya? Apropiados, inapropiados, ¿ya? Pero que no los engañe el discurso intelectual del mundo. Uno puede aprender la sabiduría del mundo, pero no vivir para ella. Segundo, no idolatremos a nuestros líderes, porque cuando empezamos a admirar demasiado a un pastor, empezamos a decir, a mí me gusta más este pastor, a ti te gusta este otro, ándate con tu pastor, yo me voy con este porque este me gusta más como predica. Esa es la fuente de todas las divisiones, y el que divide la iglesia, como vimos en la predicación pasada, el que divide la iglesia está destruyendo el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Ese es el que destruye el templo del Espíritu Santo, el que genera divisiones en la iglesia. También rechacemos siempre el ponernos engreídos, el ponernos cachetones unos contra otros. Porque al final todo lo hemos recibido por gracia, ¿ya? Todo lo que tenemos, todo es gracia del Señor. Yo tengo muchas cosas de las cuales podría gloriarme. Tengo una esposa regia, soy de la U, tengo pelo en el pecho, tantas cosas de las cuales podría gloriarme, pero todo lo he recibido por la gracia del Señor, por la gracia que Jesús nos manifestó en su terrible muerte en la cruz. Tener cuidado con las enseñanzas. Aquí casi me podría atreverme a sacar más allá de lo que está escrito. Como dice Pablo, no vayan más allá de lo escrito. En el versículo 6, no pensar más allá de lo escrito, no ir más allá de lo escrito. En el versículo 6 al 4. Eso lo podemos explicar
para toda nuestra enseñanza, nuestro estudio en la iglesia. A veces nos pasa cuando estamos estudiando la Biblia, cuando estamos conversando, que somos buenazos para meterle al estudio de la Biblia cosas que no tienen nada que ver con la Biblia o con el estudio de ese momento. Cuando estudiamos la Biblia, estudiamos un pasaje, la cabeza puesta en ese pasaje. Pero a veces caemos en el error de querer traer cosas de afuera que no están en la Biblia, ¿ya? Así que mucho cuidado con eso. Ciñámonos a lo que está escrito en la palabra. No esperar el paraíso en este mundo, que fue el error en el que cayeron nuestros amigos de Corinto y que a veces podemos nosotros caer. En este momento en Chile la estamos pasando mal, mejor que en otros países, sí, pero la estamos pasando mal para cómo estamos acostumbrados a pasarla en Chile. En Chile, a salvo este momento, disfrutamos de muchos años de paz, de estabilidad, y a veces teníamos ahí la tentación de creernos en el paraíso, de creernos que todo estaba bien, salvo cuando nos visita la enfermedad, cuando nos visita el accidente, cuando nos visita la muerte, cuando nos visita el desempleo. Pero a veces nosotros caemos en el error de que pretendemos encontrar el paraíso en este mundo y en este mundo no lo vamos a encontrar. Tenemos dos promesas. Una promesa es que si queremos vivir piadosamente, es decir, como corresponde al Evangelio, en algún momento vamos a experimentar persecución, en algún momento la vamos a pasar mal. Y la otra promesa es que nada nos va a faltar, es que Dios nos va a bendecir, es que vamos a tener amigos, vamos a tener amigas, hermanos, hijos, padres, vamos a tener de todo en este mundo, en la familia de Dios, asados, vamos a tener momentos de pasarla bien por la gracia de Dios en el Evangelio. Pero aquí en la tierra no vamos a encontrar el paraíso. Acá en la tierra vamos a encontrar aflicción. No nos engañemos con eso. Y por último, recordemos que el poder manifestado por Dios en la cruz es superior a cualquier grandeza intelectual de este mundo. Al final es ahí donde tenemos que volver al anticuado mensaje, al antiguo mensaje, que es el mensaje más poderoso de todos, que es el mensaje que transforma la Biblia, perdón, que transforma las vidas, el mensaje de la cruz. Hermanos, eso es la predicación y he hablado mucho, no me gusta orar cuando termino de predicar, así que si el pastor quiere orar, puede orar el pastor, yo aquí me despido, que el Señor nos bendiga a todos.